Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Entre los obstáculos subjetivos para hacer la opción por los pobres, el Papa menciona varios. Los cito en el orden en que aparecen en la exhortación. El primero que aparece es la clausura en los propios intereses, que califica como el gran riesgo del mundo actual. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Numeral 2. Francisco encadena 3 consecuencias de la clausura en los propios intereses. En general, no queda espacio para los demás. Concretamente, no entran los pobres que, dice Francisco, son los más importantes del grupo de los demás. Finalmente, no se escucha la voz de Dios, ya que Él nos habla y nos interpela mediante los demás, sobre todo mediante los pobres. Como hemos visto en este capítulo, las consecuencias para los creyentes que caen en este peligro son graves. Se convierten en seres resentidos, quejosos y sin vida. La segunda disposición subjetiva dañina es el relativismo práctico que, según el Papa, es peor que el doctrinal. Se desarrolla en los agentes pastorales más allá del estilo espiritual o la línea de pensamiento que puedan tener. Un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. Este relativismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales, suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Por eso, este número termina con un llamado intenso. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Número 80. Encontramos en este número el mismo encadenamiento que en el anterior. Los demás, los pobres, Dios, solo que en el orden inverso. Y se añade al final a los que no recibieron todavía el anuncio. En el pasaje anterior se afirma que el que se clausura en sus propios intereses no deja espacio para los demás, los pobres y Dios. En este, Francisco dice que el agente pastoral que ha caído en el relativismo práctico actúa como si Dios no existiera, decide como si los pobres no existieran, sueña como si los demás no existieran. Pienso que está diciendo lo mismo, pero expresado de otra manera. Si la persona del pasaje anterior no les da cabida a los demás, los pobres y Dios, la de este pasaje no los toma en cuenta en su vida. A continuación, Francisco describe en contraste que se da a veces en personas que parecen tener sólidas convicciones doctrinales y que por lo tanto deberían estar inmunes frente al relativismo, pero que tienen un estilo de vida en que la solidez la encuentran en valores relativos muy poco sólidos, pero
seguridades económicas o espacios de poder y de gloria si los tienen. No es el único lugar de la exhortación en el que Francisco fustiga cierta forma de aparente solidez en las convicciones doctrinales, como tendremos ocasión de ver en próximo. El llamado final del pasaje muestra que para Francisco lo sólido es ante todo dar la vida en la misión, una convicción muy arraigada en él y muy presente en esta exhortación. Amén.